¿Cómo estamos, chicos? Muy buenos días. Escuchamos esta exquisita música barroca que contextualiza lo que vamos a comenzar a ver entonces de lleno el día de hoy. Escuchamos el conjunto de piezas número 1 para cello en sol mayor de Johann Sebastian Bach. ¡Wow! Emociona esta cosa. Así que les doy la bienvenida el día de hoy a esta clase, la clase número 14, la segunda clase ya de esta unidad, donde el día de hoy veremos la ilustración. Les habla Álvaro Álvarez, su loco profe de historia. Nos pueden seguir en el canal de YouTube y también en nuestras redes sociales @cero recargado. Esta es mi clase, chicos. Comenzamos. ¿Cómo están, chicos? Gusto poder saludarlos entonces con esta emotiva presentación que comenzamos escuchando lo que es música barroca. Y a mí me interesa mucho que vayan aprendiendo en algún momento, no todavía, vamos a comenzar a hablar entonces de cuáles son las diferencias ya de la música barroca, la música clásica, la postclásica, etcétera, etcétera, porque también me interesa que sepan mucho de música. Bien, yo de hecho siempre he dicho que el arte representa entonces a la sociedad y el contexto de desarrollo. ¿Eso qué significa, chicos? ¿Significa que nosotros podemos aprender historia a través del arte? Sí. Exactamente, es decir, el arte finalmente lo que va haciendo es una representación de lo que vive la sociedad. Por eso hoy en día usted puede simplemente analizar cuál es el arte que nosotros podemos ver en la actualidad y decir, bueno, esto es entonces nuestra sociedad. Johann Sebastian Bach, para mí uno de mis autores favoritos. Sí, no es mi favorito en cuanto a la música barroca, pero sí en este caso yo diría que es como mi tercer favorito. Bien, y en relación a todo lo que nosotros conocemos como música clásica sería como dentro de los top 5. Pero Johann Sebastian Bach para mí, no, son genios, genios, genios de la música. Solamente comparado al nivel de Daddy Yankee, Maluma. Ah, no, de veras que eso no es música. Ah, ok. Ya, un panzo palo. Me va a bajar el canal de Daddy Yankee. Porque, no, de hecho, yo siempre digo, no voy a decir, no, porque estamos hablando en YouTube. Así que no voy a decir, pero que alguien siempre me decían, pero profe, es que el reggaetón le gusta a mucha gente. Y yo le digo, las moscas son millones y usted sabe lo que comen las moscas. Gracias. Vamos a entonces entrar el día de hoy en lo que es la clase de lleno de la ilustración. Bien, clase del octavo año básico, donde estamos viendo entonces la unidad 2, ilustración y procesos revolucionarios. Y vamos a ver entonces cuál habían sido las bases ya para poder formar estas revoluciones. Pero antes de eso tenemos que conocer qué pasa entonces con el pensamiento de la ilustración. Así que vamos a comenzar el día de hoy. Como siempre, este es un video, razón por la cual yo te invito a ponerle pausa, a adelantarlo, a retrocederlo ya y hacer lo que finalmente tú estimes conveniente con aquello. Bien, dentro de las cosas que nosotros hemos visto y evaluando el caminar de estos meses que hemos estado en cuarentena y con esta crisis sanitaria, es bien interesante que ustedes vayan viéndose también emocionalmente cómo van. Es decir, no, profe, voy bien, me angustia a veces, pero mire, salgo a caminar un ratito, tomo aire, se me pasa, porque eso es súper importante. Y lo otro que es muy, muy, muy relevante, chicos, el pensamiento positivo. ¿Eso qué significa? La mente, quiero que entiendan que es como un niño. La mente, todo lo que tú le digas, finalmente, te va a hacer caso. Si entonces tú le dices pensamientos negativos, va a empezar a tener pesimismo. Es decir, no, es que no vamos a volver a clase, es que el mundo se está acabando y todas esas cosas. Y si yo estoy escuchando todos los días eso a cada rato, mi mente, ¿qué empieza a hacer? Me lo empieza a creer. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Niños, levántense, pensamiento positivo. Me toca una clase, bien, pensamiento positivo. Terminé la clase, bien, vamos, un pensamiento positivo. Y cada vez que tengan un pensamiento negativo, díganle a mi cerebro, avísame cuando mi pensamiento me esté ahí bombardeando mi mente. Y de esa manera entonces, estoy pensando negativamente, ya, pensamiento positivo, pensamiento positivo. ¿Bien? Así que hagan ese ejercicio para ir viendo entonces cómo finalmente va a cambiar su percepción de la vida. No piensen que estamos encerrados en nuestras casas, sino que más bien nos estamos protegiendo, ¿ya? Y ojo, tengan cuidado con las fases de desconfinamiento,
porque claro, eso puede hacer que muchas personas se vayan a relajar y no vaya a hacer que finalmente no, nos enfermemos debido entonces a esta relajación que muchas personas piensan que no, ya esto ya pasó, ya no pasa nada, y que incluso desde el mismo gobierno te dicen, no, vamos mejorando. Mientras no se tenga trazabilidad de todas las personas, no está controlado. Bien, así que en ese sentido ya no hay mejor cuidador que yo, ¿no? Que ustedes mismos, decir que nosotros mismos somos nuestros mejores cuidadores. Ahí está mi canal de YouTube, @cerro recargado en Instagram y el loco profe de historia. Si estás viendo esto desde el canal de YouTube, muchísimas gracias por seguirnos, por darle like y también por compartir esta clase para que otras personas no se queden sin su clase. Si tú estás viendo esto desde Classroom, recuerda que no solamente subo la clase, también subo el PPT y ahora también voy a comenzar a hacer algo muy mágico que ya lo habíamos visto en el primer semestre y que les dije que el material se lo iba a transformar en un PDF para que de esa manera aquellos que no pueden ver el video o que no pueden descargarlo desde Classroom porque es muy pesado, le vamos a mandar a través del WhatsApp el PDF entonces de el video o en este caso de la presentación, ¿ya? Y por eso que va con harto material para que puedan leer, entonces si no hay alguien que te lo pueda explicar, que el material también sea explicable por ti mismo, ¿bien? Así que vamos a hacer esas tres cosas y ya estoy transformando todo lo otro, así que a tu WhatsApp debería llegar entonces el material del profesor Álvaro Álvarez, ¿bien? Así que eso, si tú en algún momento quieres también que te envíe el material, ningún problema, me dejas en los comentarios, profe, envíemelo y yo entonces se lo hago llegar, pero sin ningún problema y con todo el cariño, amor y gusto del universo, ¿bien? Así que vamos a comenzar el día de hoy. La ilustración es el título, le ponen la fecha y el objetivo es caracterizar la ilustración y su pensamiento político y económico desde los propios autores. En tu libro está la página 126 y 129. No tan bien explicado ni tan profundo, pero a mí me gusta que finalmente usted diga, ya, si yo no tengo entonces cómo acceder a este video, ya ahí está la página de su libro para que pueda también trabajar y leer lo que nosotros estamos viendo. ¿Ok? Así que vamos chicos, ahora a la clase propiamente tal. Previously in your history class. ¡Ah! Me habló el Kuruchan, me habló el gato. Previamente entonces en tu clase de historia. Habíamos visto en la clase anterior que habían conflictos entre la fe y la razón. ¿Por qué? Porque según Descartes, este racionalismo lo que hace es tomar este pensamiento científico. Hoy hablando de gatos, apareció mi gato. O sea, viene aquí entrando, está loco. ¿Ya? Entonces, me desconcentré y va a pedir que le abra la puerta. Permiso. Volví. No le quise poner pausa porque en realidad... Vean, si estas cosas pasan, chicos, así que eso. Bien, vamos a ver que René Descartes, ya que es el padre del racionalismo, que ustedes lo conocen por los planos cartesianos y por su gran aporte que finalmente hizo en las matemáticas, es bien interesante porque para Descartes él va a excluir esta cosa que era más bien espiritual, que tenía que ver más bien con esta duda metódica, pero la verdad religiosa, que era distinto. Es decir, para Descartes decía pienso luego existo. El punto es que todo eso finalmente, esta duda metódica, es decir, de dudar de absolutamente todo, era, ok, dudemos de todo, pero menos de la religión. Es decir, menos en este caso porque de la existencia de Dios o de lo que pasó en la religión, porque es una verdad religiosa. Entonces como que él no se metía en eso y por eso entonces incluso después su amigo Blaise Pascal, él dice que finalmente el corazón tiene razones que la razón ignora. Es decir, como que ellos, ok, seguían siendo creyentes y seguían respetando entonces esta verdad religiosa como una verdad que finalmente era distinta a cualquier otra. Ahora, esto igual era bien interesante porque era súper complicado primero ir en contra de sus propias creencias, entendiendo que ellos también eran católicos y que en realidad profesaban una religión. Por esa misma razón entonces ellos no pueden crear algo que finalmente vaya en contra de sus principios y por eso que hacen esas distinciones, ¿ya? No niegan el poder de la razón, pero también la limitan, es decir, que hay cosas que
yo no voy a poder entender a través de la razón. Y por eso entonces habla de que finalmente la razón es un paso. ¿Para qué? Para ir a conocer nuestro entorno, nuestra naturaleza, pero que también hay un montón de cosas infinitamente que van más allá de lo que nosotros podemos conocer. Bien, y ojo, esto es bien interesante porque hasta el día de hoy este pensamiento todavía existe en muchos científicos. Es decir, hay muchos científicos que dicen, ok, yo sigo siendo creyente, yo creo en Dios, yo creo en la religión, etcétera, etcétera. Porque claro, pese a ser científicos, ellos dicen que hay cosas que no son capaces ellos de poder explicar y que la ciencia tampoco las va a poder explicar. Bien, ahora, eso es esto tiene origen, ya, este pensamiento tiene origen entonces en esto, es decir, en las bases finalmente de este racionalismo, donde claro, yo puedo explicar todo a través de la razón, pero finalmente hay cosas que están más allá de nuestra razón humana. Y aquí es bien interesante porque hablamos de cuáles habían sido estas características de los antecedentes de la Ilustración. Primero, una visión muy crítica de la sociedad, es decir, que querían cambios profundos dentro de todo lo que se estaba viviendo. Ellos veían cada uno de los fenómenos que había en la sociedad y comenzaban a cuestionárselo. Es decir, a ver, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué el pobre es aquí? ¿Por qué los ricos son acá? ¿Por qué el gobierno tiene que ser así? ¿Por qué no es asá? ¿Ya? Y de esa forma entonces comienzan a haber estas discusiones, estos debates de cómo finalmente poder cambiar la sociedad, ¿ya? Es decir, hacerla una sociedad muchísimo mejor, ¿ya? Y es bien interesante porque después también por eso aparece este rechazo a la revelación divina y a la tradición, es decir, que toda esta cosa de, uy, si paso debajo de una escalera me va a dar mala suerte, o sea, ¿qué sentido, ya? Y qué argumento científico o incluso racional tiene el hecho de que yo pase debajo de una escalera y que finalmente me vaya a dar mala suerte? Y eso tiene que ver con la superstición, eso tiene que ver con el oscurantismo, tiene que ver con magia, tiene que ver con creencias que finalmente dentro de la razón son inexplicables y que tampoco tienen un argumento válido que me diga, no, es que mira, estadísticamente, desde el punto de vista de las matemáticas, todas las personas que pasan por una escalera durante el día, y tengo aquí, no sé, pues 200 personas, a las 200 personas les fue mal en su día. Y uno dice, ok, ya, ahí tengo un argumento válido desde el punto de vista de la razón. Porque recuerden que para la razón las matemáticas son extremadamente importantes, ¿bien? Es decir, lo que yo puedo comprobar, lo que puedo en este caso entregar con cifras. Y ahí entonces uno dice, bueno, pero es que nadie me dice que si yo paso debajo de una escalera voy a tener un mal día. Y ahí es donde uno dice, wow. ¿Ok? Y eso entonces ellos lo rechazan y por eso es que aparece este concepto de la luz, de la ilustración. ¿Ya? Y ayer leí en un texto que decía que había que dejar claro que este concepto de la ilustración tiene que ver con el nacimiento de la luz, lo que ilumina, no la ilustración de un dibujo, ¿ya? Entonces, pero yo de verdad no se me hubiese ocurrido, de verdad, ilustración. Y me dijo, pero sí, pues profe, la ilustración, una ilustración es un mono, es un dibujo. Y ok, hay que dejar claro que no estamos hablando de dibujos, no estamos hablando de monos, estamos hablando entonces de lo que va a ser este pensamiento de la iluminación, ya de la luz a través de la razón. Y también defendían entonces las libertades individuales, es decir, que todos y cada uno de nosotros somos sujetos de derecho y teníamos que velar por nuestra propia felicidad, es decir, ya una cosa es importante la felicidad de la sociedad, pero también más importante incluso es mi propia felicidad. Bien. Y por último, tenían un pensamiento muy muy positivo en que la razón iba a ser el motor que iba a producir estos cambios y tenían una fe indiscutida en el concepto de progreso. Bien. Y vamos a ver que todo el siglo XIX ya se define en una palabra, progreso, 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 porque para ellos ya la ilustración en este siglo XVIII sienta las bases de lo que va a ser el siglo XIX después con el concepto de progreso. Y es más, recuerden, fíjense el emblema de Brasil, es orden y progreso. O sea, Estados Unidos habla cada rato de progreso, ya, y así suma y sigue. Es decir, no son conceptos que están tan alejados de la realidad. Y allí vamos a ver cómo, por ejemplo, estas ideas no nacen en el siglo XVIII, sino que nacen en estos pioneros británicos, ya que nosotros llamamos, que son estos ingleses, que en el siglo XVII ya habían hecho tratados y que habían hecho estudios sobre cómo nosotros podemos ir trabajando a través de la razón en mejorar nuestra sociedad. Allí aparecen los estudios de Hobbes y de John Locke,
donde finalmente van a haber cosas que ellos van a concordar y hay otras cosas que claramente no van a concordar, ¿ya? Por ejemplo, ¿en qué coincidían? En que la sociedad finalmente se hacía a través de un contrato, es decir, nosotros hacíamos un contrato voluntario como individuos para que finalmente en la sociedad hubiese un gobierno y de esa forma todos fuésemos felices. Y por tanto, quien gobernara tenía que garantizarnos la felicidad, la seguridad y la propiedad privada. Y ahí está el punto, porque cuando la persona que gobierna no es capaz entonces de asegurarnos ni la felicidad, ni la seguridad, ni tampoco la propiedad privada, la gran pregunta es, bueno, ¿y entonces a quién se devuelve el poder? Y eso es bien interesante, ¿ok? Y luego entonces, ¿en qué discrepaban? Bueno, Hobbes de hecho defendía todavía la monarquía absoluta. Él decía entonces que había que tener un poder central fuerte ya para que finalmente mantuviera ordenadito ya todo lo que va a ser esto. ¿Por qué? Porque recuerden que él creía que había un monstruo que éramos nosotros mismos, este Leviatán, que cuando nos dejaban solos, ¿qué pasaba? Dejábamos la mansa embarrada. Bien. Y por último entonces también tenemos a John Locke, ¿ya? Y que él decía que había que tener una monarquía limitada, es decir, que había que tener poder del Estado, ¿bien? Y él toma el caso de lo que es la monarquía parlamentaria en Inglaterra, donde está el poder legislativo y el poder ejecutivo y que estaban entonces separados. ¿Para qué? Para evitar los abusos de poder, ¿bien? Así que, Let's go, students! ¡let's go, students! Vamos a la clase de hoy previamente, ¿ya? De luego haber terminado entonces lo que vimos la clase anterior. Bien, comenzamos. Vamos a hablar de la ilustración. Me faltó un tilde ahí. No sé si yo no lo puse o se me fue. Bueno, le ponen usted un tilde. Ahí le va a poner un tilde. No, está el mouse. Ahí está. Ahí va un tilde, ilustración. ¿Qué es la ilustración? ¿Cómo se define para que tú la pongas ahí en tu cuaderno? Dice, es un movimiento intelectual, filosófico, cultural que se desarrolla en Europa del siglo XVIII, donde considera que la razón es lo que va a iluminar todo, ¿bien? Y va a ser la iluminación a través de la razón lo que va a sacar a esta humanidad de su ignorancia, de ese pozo profundo, oscuro, que finalmente habían sido todos estos otros años hacia atrás. Y por eso entonces ellos toman esta luz y dice, esta es la luz que debemos seguir. ¿Cuál es esa luz? La luz de la razón. Bien. Y aquí se dan un salto de lo que en algún momento Pascal y Descartes lo hacían, porque comienza a ser también un movimiento anticristiano. Hay un movimiento antidogmático, es decir, comienzan a creer que los dogmas, es decir, estas creencias que no se pueden cambiar y que no tienen un sustento en base a la razón, hay que luchar contra ellas. Hay que luchar contra los dogmas, hay que luchar contra la intolerancia, hay que luchar contra el fanatismo. Porque, claro, un dogma, ¿qué significa? Por ejemplo, que cuando te dicen es que, no sé, pues subió a los cielos y está sentado a la derecha, qué sé yo, o cuando en realidad dicen que Jesús estuvo 3 días muerto y después al tercer día resucitó. Eso es un dogma. ¿Cómo tú finalmente, en base a la razón, compruebas que una persona estuvo muerto ya 3 días y luego entonces resucita? No lo puedes comprobar, ¿ya? Y de hecho es más, nadie lo ha hecho, o sea, nadie ha podido resucitar, bueno, a excepción de Krillin, ya, y Goku hoy día que se acordó que había muerto 2 veces. Y frente a eso, fuera de toda la estupidez de los animes, la pregunta es, ¿hay alguien que finalmente haya resucitado? Y ahí alguien me dice, pero profe, es que esto es cosa de fe. Ok, y ahí esa es la respuesta. Porque para la ilustración, esta cosa de la fe, de los dogmas, ya quedan fuera. Y es más, comienzan a combatirla. Es decir, eh, esto de que yo solamente tengo la verdad absoluta, que eso es lo que hace la iglesia, y todas las iglesias, ya no hay ninguna iglesia que te diga, mira, yo creo en esto, pero a lo mejor esto puede ser también de la forma que tú dices. No, o sea, todos dicen tener esta verdad. Esta es mi verdad, ¿ya? Y la ilustración entonces comienza a combatir aquella verdad. ¿Para qué? Para que cada uno tenga entonces un libre pensamiento. Es decir, que cada uno pueda pensar y creer lo que usted quiera creer. ¿Y por qué razón lo digo? Porque recuerden que hasta el siglo XVII, si alguien hablaba de pensamiento y desarrollo científico, ¿qué hacía la iglesia? Le mandaba a la Inquisición.
Y por ejemplo, a Giordano Bruno se lo quemaron, pero vivito. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque simplemente Giordano Bruno dijo que la Tierra giraba en torno al Sol y que así como había la Tierra, había muchos otros planetas que también giraban en torno a otros soles. ¿Y qué hizo la iglesia? Venga Giordano, pa, un poco de fuego, ¡puf! Y lo quemó. ¿Y dónde quedó la tolerancia? ¿Dónde quedó entonces este libre pensamiento? ¿Dónde quedó el desarrollo científico? Chao, quemado en ceniza, pobre Giordano. Entonces, en ese sentido, por eso que la ilustración combate aquello, combate esta intolerancia, ¿bien? Porque no piensen, vuelvo a insistir, no piensen en las instituciones que hay aquí en el presente, es decir, no piensen como la iglesia de ahora que va a ir a quemar a alguien porque piensan, no, la iglesia ahora no lo hace, pero para eso tuvo que pasar todas estas luchas contra la ilustración y todo este movimiento intelectual y filosófico, cultural que se va a dar en Europa y que finalmente va a terminar con este siglo XVIII llamado el siglo de las luces. Ahora, ¿dónde comienza a darse este movimiento? En Francia. Y en Francia hubo un espíritu tremendamente hostil hacia el cristianismo. Ojo, no estoy hablando del catolicismo, porque el cristianismo es no solamente, recuerden, el catolicismo, sino que también todas las iglesias protestantes, es decir, todos aquellos que son cristianos, ¿ya? Y que siguen entonces la religión creada a través de lo que son las enseñanzas de Cristo. Y también entonces, bueno, principalmente con las religiones cristianas, pero también se va contra la otra religión, es decir, tanto los musulmanes como los judíos, porque en general son todas religiones que imponen una ética y una moral dentro de la sociedad en base a dogmas, es decir, ellos creen cosas que no son comprobables, pero que tampoco entonces son capaces de tolerar al resto, ¿ya? Y es una de las cosas que para el movimiento ilustrado era imposible de poder entender, o sea, ¿por qué yo no puedo pensar libremente y tengo que pensar lo que finalmente quiere que piensen ellos? Bien, y a partir de eso entonces comienza a popularizarse esta idea en la Francia y aparecen a comenzar a aparecer muchos ya libre pensadores y personas que comienzan a trabajar de manera intelectual. Y sobre todo cuando se populariza y comienza entonces a crearse la enciclopedia, ahí es donde van a decir, wow, esta cosa va y parece que va con todo. Y fíjense, este es un ejemplo. Acá tengo la portada de la enciclopedia que se hizo en el año 1772. Y fíjense cómo finalmente la iluminación, es decir, la verdad aparece en el centro, iluminando todo lo que va a ser estos simbolismos, ya entre que la razón y la filosofía son aquellos que van a obtener finalmente la verdad. Y que lo demás era entonces estas, no vamos a decir mentiras, pero sino que estos dogmas creados y que hasta el momento nadie podía decir, no, esto no es así. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se difundieron estas ideas? Esto es lo más genial, ¿ya? Porque primero, se ocuparon los medios de comunicación, se ocuparon panfletos, folletos, revistas, se hacían tertulias, se juntaban en lugares a ponerse un bebestible y comenzaban a discutir, entonces, o a dialogar, etcétera, etcétera. Es decir, uno piensa que esto se daba como en la universidad, que como que había gente pensando. No. Esto se daba en lugares de jerga, en lugares donde la gente estaba en fiesta, donde se juntaban a beber, se juntaban entonces a comer, ya se hacían panfletos, se hacían caricaturas que se pegaban, se hacían cosas que se pegaban en las murallas, se dejaban mensajes como graffiti, o sea, de verdad esto fue muy interesante. Y además de eso entonces los ilustrados comienzan a escribir y la imprenta están claros que tiene un rol fundamental entonces en todo esto. También habían pequeños panfletos donde se explicaba, por ejemplo, algún concepto, habían periódicos, ¿ya? Entonces, frente a eso, todas estas ideas comienzan a difundirse. Y ojo, no por nada, cuando comienza la independencia de Chile, tomando los ejemplos de la ilustración, lo primero que hace quien, José Miguel Carrera, es crear un diario, ¿cuál? La Aurora de Chile. ¿Para qué? Para difundir sus ideas. Porque de esa forma entonces se van a difundir. Hoy en día nosotros tenemos las redes sociales. Si yo quiero aprender algo, ahí va, redes sociales, ¿ya? Y entonces pongo y de esa manera entonces comienza a difundirse las cosas. Bueno, en este momento los panfletos, las revistas, los periódicos, ya las tertulias van a ser los lugares donde finalmente comienza a aparecer estos movimientos ilustrados. Bien, ahora, ¿qué características va a tener entonces este movimiento ilustrado para que vayamos un poco cerrando todo esto que hemos estado hablando de la ilustración? Primero, es un movimiento, ya lo dijimos, intelectual, filosófico, yo también le sumo cultural, en el siglo XVIII, o sea, a finales del siglo XVIII. Estamos hablando
más o menos del año 1770 en adelante, ¿bien? Tiene una concepción optimista del futuro, o sea, una fe ciega en el progreso y de que la razón humana va a hacer que la humanidad llegue entonces a ser una mejor sociedad a través de la solución de problemas. Bien, un movimiento secular significa entonces que hay que tener tolerancia en la iglesia, o sea, si usted es creyente, ok, ahí está, pero métase con usted nomás, pues no meta al resto de la sociedad. Y por eso entonces habla de un movimiento secular. Después va a aparecer los movimientos laicos, es decir, que son movimientos que suman a la gente que no es creyente, es decir, que la gente que está fuera de la iglesia, ¿ok? Entonces, tolerancia, ahí está la iglesia y ahí está entonces, o indiferencia, significa, ok, ya que la iglesia piense lo que quiera, pero está en la iglesia, pero que no se meta con nosotros, ¿bien? ¿Y por qué? Porque, bueno, ellos se van en contra de los dogmas, que son estos dogmas, estas verdades absolutas que no son entonces comprobables, ¿bien? Ellos sustituyen entonces a que la naturaleza, es decir, todo nuestro entorno sustituye a lo que es la divinidad. Eso significa que ya no es que haya un Dios ahí, que uno con forma de hombre, que tenga barba, pelito negro, lento y usa una polera de la NASA. No, 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 no. No, no es ese Dios, sino que lo que busca finalmente es que la naturaleza, todo esto, lo que está alrededor de nosotros, entonces eso es la figura divina que tenemos. Y además de eso, comienza una crítica tremenda frente a lo que son los regímenes de gobierno, es decir, en este caso, por ejemplo, al antiguo régimen, es decir, a este absolutismo que impera en toda Europa. ¿Y por qué? Porque hay una defensa del pensamiento, hay una preocupación por la educación, porque se sabe que es la educación el único canal para finalmente romper con los dogmas, para romper con la ignorancia y que finalmente entonces tengamos una libertad de pensamiento. Por esa misma razón es tan importante educarse, chicos. Por esa misma razón es tan importante los colegios. El recibir una formación académica es para finalmente ir sacando estos elementos de lo que es entonces esta fe ciega en creencias que no tienen entonces un sustento. Esta fe en cosas que no vemos, ¿ya? Y eso se hace a través entonces de la educación. Es el progreso, ¿ya? O es el único canal y medio para que una sociedad comience a progresar. Bien, entonces la educación no tiene como fin, chicos, ser profesionales. La educación tiene como fin el hacer de nosotros mejores personas para aportar a la sociedad. Ese es el fin que tiene entonces la educación y por esa misma razón la ilustración se preocupa y tiende a ocuparse de que ojalá las personas puedan entonces instruirse, puedan educarse, ¿ya? Y tengan formas de enseñanza para que de esa manera entonces ya comience a aparecer la luz, ¿ya? En nuestras vidas a través de la razón. Y son un movimiento reformista claramente porque entienden que las cosas se tienen que conseguir a través del Estado. Bien, y ahí vamos a ver entonces que la enciclopedia y los principales autores, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien, ahora es bien interesante, ¿por qué? Porque ya lo hemos visto, es decir, cómo yo voy a llegar a muchas más personas a través de un libro que fue genial, que tenía muchos tomos, que era la enciclopedia. Ustedes hoy en día en realidad ocupan el Internet, pero la enciclopedia fue en su tiempo como lo que para nosotros o lo que para ustedes es el Internet, o bueno, para mí también el Internet hoy en día. La enciclopedia es un libro, son muchos libros que reúnen todo el conocimiento que había en el mundo. O sea, de verdad era una cosa genial. Y luego de eso entonces, ¿para qué? ¿Para qué yo tengo que hacer todo esto? Porque finalmente habían tres ideas que nosotros tenemos que comenzar a perseguir como se entendía en la ilustración. Primero, ellos querían abolir al régimen absolutista, o sea, desde el punto de vista político, el régimen absolutista estaba out, ¿ok? En el punto de vista social, se hablaba sobre la igualdad entre todos los hombres, es decir, que no había hombres que fuesen más que otros. Y en el orden económico, entonces tenía que haber una libertad frente a lo que era el comercio, la industria, y que finalmente no tendrían que haber privilegios entre los ciudadanos. Y esto pero profe, esto es como lo que nosotros tenemos en la actualidad, es decir, ya no hay régimen absolutista, ya tenemos entonces en teoría una igualdad entre todos los hombres, y tenemos entonces, por ejemplo, libertad, y claro, pero eso lo tenemos ahora, es decir, casi estamos hablando 300 años o 200 y tantos años más desde su origen. Pero el origen está aquí, es decir, en el pensamiento ilustrado. ¿Bien? Ahora,
¿Quiénes son los precursores de todo esto? Son los que nosotros llamamos los filósofos, ¿bien? Y de estos filósofos tenemos a tres que son los principales, que fue Voltaire, Rousseau y Montesquieu, ¿ya? O como alguien lo dice, Montesquieu, Rousseau y Voltaire, da lo mismo, ¿ya? Pero ellos fueron finalmente los que van a continuar el camino que comenzó en su momento John Locke, tal como lo habíamos visto, o Thomas Hobbes, y a partir de eso entonces es bien interesante porque ellos comienzan a crear todo un sistema desde lo que son sus estudios y sus aportes intelectuales. Bien, y ellos van a poner las bases de lo que va a ser entonces la ilustración. Y aquí tenemos a nuestro amigo François-Marie Auret, que es conocido por nosotros como Voltaire. ¿Ya? Voltaire. Ah, Voltaire. Y Voltaire ahí dice que era un literato, historiador, filósofo, poseído por el diablo. No, no, no. Poseído entonces de un ingenio de verdad tremendo, era sumamente crítico, ya no solamente de la sociedad, del antiguo régimen, de la iglesia, de las iglesias, porque no voy a hablar solo de una iglesia, sino que del clero en general, pero también de todas las iglesias, ya él estaba de acuerdo en muchas cosas y también entonces estaba de acuerdo en que había que ser tolerantes con cosas que no estuviésemos de acuerdo. Y eso es bien interesante porque plantea el concepto de tolerancia como la base del diálogo, es decir, tú eres distinto, yo soy distinto, pero dialoguemos, veamos cómo finalmente llegamos a un acuerdo. Y a partir de eso entonces nace para él la libertad, en este caso política, la libertad religiosa, y que finalmente entonces hay que suprimir ya el absolutismo y esta desigualdad social, o sea, cómo los ricos son tan ricos y los pobres son tan pobres, ¿bien? Y dentro de sus principales obras, un libro genial, Cartas sobre los ingleses, donde él veía cómo en Inglaterra estaban, para él, a años luz de distancia respecto entonces al resto de Francia y del resto de Europa, por una sencilla razón, que los ingleses tenían separación de los poderes del Estado, es decir, había un poder ejecutivo, había un poder legislativo, decía, había dos cámaras, ya, y que la sociedad buscaba el bienestar, se había empapado de los conceptos de John Locke, entonces era bien interesante cómo finalmente Voltaire, ya, toma todo eso. Y hay una frase que dice que qué abominable injusticia perseguir a un hombre por tan ligera bagatela. Desapruebo lo que dice, pero defenderé hasta la muerte su derecho a decirlo. Entonces, de hecho, esta frase fue tomada y después fue como simplificada a decir, bueno, no estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero yo daré mi vida para que finalmente tú tengas la opción a decirlo. Y eso es una frase que, bueno, tal como lo hemos visto en la historia, no es en este caso propiamente de Voltaire, pero lo que sí es importante es el fondo, es decir, de que es súper importante entonces la tolerancia que tenemos que tener con ideas que son distintas. Recuerden que todas estas personas que son ilustradas no pescan a los fanáticos. O sea, usted es fanático, usted es en este caso una persona que es obtuso, es decir, que no es capaz de ver matices, chao. O sea, estos tipos no puedo conversar con ellos. Bien, y ahí está nuestro amigo Voltaire. Luego, Montesquieu, hay un libro que es tremendamente muy, muy importante para todos los que somos humanistas, en algún momento hay que leerlo. El espíritu de las leyes, ¿ya? Y va a sostener cómo finalmente se da esta separación de los poderes del Estado, algo que ya nosotros hemos visto desde muy chiquitito en cuarto básico, lo comenzamos a ver cómo los estados se separan en poder ejecutivo, legislativo y judicial, y eso entonces lo plantea Montesquieu en El espíritu de las leyes, obra que se editó en el año 1748 y está hecho por Charles Louis de Secundat, barón de Montesquieu, y es bien interesante entonces porque, fíjense, o sea, es algo que para nosotros lo enseñamos como si nada, es decir, ok, hay que ver un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial. Y eso es todo. Pero de verdad, o sea, para esa época, año 1748, mitad del siglo XVIII, o sea, era una aberración cuando finalmente el poder absolutista lo concentraba todo. Y por eso Montesquieu de verdad es un crack. Es un crack. Bien. Y luego viene Juan Jacobo, Joan Jacob Rousseau, ¿ya? Que él, si bien nace en Ginebra, va a dedicarse también a trabajar junto con todos estos personajes de la ilustración, ya a juntarse, estos son todos compadres, ya, y él va a crear un libro donde finalmente él plantea varias cosas. Primero, que el absolutismo está como ya out, ya, y que finalmente hay que abolir la monarquía absoluta y finalmente establecer una democracia. O sea, pero fíjense, ya estamos hablando del siglo XVIII. ¿Cómo finalmente alguien puede hablar de democracia en el siglo XVIII cuando hay un rey que lo controla todo? Bien.
Y entonces ahí es donde Rousseau dice, bueno, incluso si esta cosa no va por las buenas, hay que hacer una revolución. Y yo grito, ¡ah! ¡Santa cayuya! O sea, ya está llamando a una revolución, está llamando a que, oye, si yo no quiero, si ustedes no me quieren pescar, oye, el pueblo tiene que comenzar a despertar. Y despertemos porque esta cosa finalmente no está yendo a ningún lado de manera positiva. Y por esa misma dice que finalmente la ley es la expresión de la voluntad popular. ¿Por qué? Porque la soberanía, chicos, reside en el pueblo. Y esto es, y lo digo, pero muy importante. La soberanía reside en el pueblo. Es decir, nada de que el rey me dijo que Dios, yo estoy aquí porque estoy acá. Oye, quien tiene el poder de decisión político en todas y cada una de las sociedades debe ser el pueblo. Se hace un contrato social donde yo le doy a través de mi representación, de mi voto, da lo mismo todo eso, pero lo importante es que la soberanía reside en el pueblo. Entonces, frente a eso, Rousseau plantea también las bases de por qué finalmente se van a comenzar a formar las revoluciones. Porque cuando vemos que los reyes no están siendo ya lo positivo que deberían ser para sus sociedades, la soberanía debería volver entonces al pueblo. Y el pueblo es quien finalmente va a tener que decidir. Ahora, ojo, para eso vuelvo a insistir. Por eso es tan importante para la ilustración que el pueblo esté educado. ¿Bien? Porque si no tengo un pueblo educado, ¿qué hago? O sea, cualquier persona pelagato va a venir y con un discurso bonito, con aquí, con allá, finalmente se los va a convencer de cualquier cosa, ¿ya? Porque vuelvo a insistir, la ignorancia es muy fácil de ser susceptible entonces a un discurso bonito. Por eso la educación es tan importante en niños. Y no solamente la educación en historia, sino que en todas las disciplinas. ¿Para qué? Para que nadie después le diga, no, es que después que a ti te pinchan o si te da el coronavirus te vas a tener un carnet de inmunidad que dura un año. O sea, no, los virus no funcionan de esa manera, ¿ya? Los virus van mutando, los virus se van acostumbrando, y entonces, frente a eso, ¿dónde aprendí eso? En biología. Ah, pero es que en biología no me pasaron esa materia o que en realidad no la pesqué. Y eso es bien interesante, porque gran parte de todo lo que ocurre en nuestra sociedad, nosotros en los colegios lo enseñamos. Y frente a eso, entonces la pregunta es, ¿cuántos de nosotros, los adultos, hemos aprendido o recordamos? La verdad es que muy poco. Pero es para que entiendan el valor, chicos, que tiene la educación. Y el contrato social escrito ahí por Juan Jacob Rousseau habla entonces de que la soberanía reside en el pueblo, que la democracia debería ser el gobierno de todos, ya a través de la representación, a través de lo que es la voluntad popular. Bien, estamos hablando de que esto es las bases, esta clase es las bases de cómo funciona nuestra sociedad en la actualidad. Luego aparece entonces el concepto de la enciclopedia, donde aparece don Denis Diderot, ¿ya? Que había sido una persona que había estado participando políticamente en cuanto a hacer panfletos, en cuanto a tratar de educar al resto de las personas. Él dice, ¿sabes qué? Deberíamos juntar todo el conocimiento que nosotros tenemos en un solo libro. Y allí aparece entonces esta recopilación en 28 tomos, ¿ya? De ciencias, artes, letras, política, religión, moral, de lo que sea, o sea, cualquier disciplina que el ser humano haya llevado a cabo, estaba en un libro que se llama Enciclopedia. Y usted pregunta a sus papás, o sea, nosotros gastábamos mucho dinero en comprar enciclopedias. ¿Por qué? Porque decían, oye, hace una tarea, ¿ahí dónde la buscas? En la enciclopedia. Es que tengo que buscar ahí la enciclopedia. Todo era la enciclopedia. Para nosotros, la enciclopedia era de verdad este libro grande, sagrado, donde se condensaba todo lo que es el conocimiento del ser humano. Y esto es bien interesante porque después de eso aparece una enciclopedia electrónica que es la Encarta, que aparece en la época del 90. Y fíjense que aparece después del año 2000 otro concepto que es de una enciclopedia, pero donde todos pueden participar. Es decir, la evolución, tengo la enciclopedia, yo después podría decir la Encarta y después tengo una nueva enciclopedia. Sí, hasta el día de hoy. ¿Y saben cómo se llama? Wikipedia. Wiki significa de que yo lo puedo escribir y pedia es del conocimiento, es decir, de acumular este conocimiento. La Wikipedia es, chicos, la evolución de la enciclopedia. Porque la enciclopedia era, usted escapa en algo, usted escriba entonces y la vamos a meter en este libro. Usted escapa en algo y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Quién hizo esta enciclopedia? Diderot, ya que era un filósofo que ya había hecho hartas cosas, que ya lo habíamos dicho, ya, y que además de eso incorpora a su amigo D'Alembert,
que también van a dirigir esta obra, y D'Alembert era un matemático que entonces también no solamente escribe, sino que ellos son los que dirigen esta enciclopedia. Ahora, ¿quién va a participar? O sea, por ejemplo, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, van a participar entonces en la creación de la enciclopedia, y entonces son Denis Diderot, ya, y lo que va a ser D'Alembert, quienes van a dirigir esta enciclopedia. ¿Bien? Genial, o sea, de verdad, genial. Y vamos a terminar entonces el día de hoy hablando de los economistas. ¿Y por qué? Porque así como se estaba plantando las bases políticas de la sociedad y las bases en este caso del conocimiento para lo que va a ser la proyección de la sociedad en este progreso, también se puso cuáles eran las bases económicas, entendiendo que, recuerden que ya habíamos visto el mercantilismo, ¿cierto? Que era esta acumulación de metales, y habíamos visto lo que era el capitalismo, ¿bien? Ahora que es la acumulación de capital. Pero esto es mucho más profundo, porque ahora los economistas comienzan a ver cuáles son estos sistemas económicos que deberían imperar, ojo, desde la razón, ¿bien? Y ahí entonces vamos a tener a Quesnay, ¿ya? Y que Quesnay decía que la única fuente, en este caso, de riqueza económica era la tierra. Y Quesnay es entonces es el padre de la escuela del fisiocratismo. ¿Qué es el fisiocratismo? Creer entonces que la riqueza estaba en la tierra. Es decir, mercantilismo tenía que ver con la acumulación de metales, ya el capitalismo, acumulación de capital, ya, o propiedad privada, y luego entonces tenemos a Quesnay, que crea el fisiocratismo y que es entonces la riqueza en la tierra. Bien, ahora, ¿por qué? Porque Quesnay, usted va a entender que en Francia hay mucha tierra, hay muchos terratenientes, entonces por eso él le ponía mucho énfasis en lo que era la tenencia de tierra. Claro, la agricultura tiene que ver con ello, la ganadería, ya con ello también el comercio y todo lo demás, pero él resumía de que finalmente la base de todo tiene que ver con la cantidad de tierras que yo tengo en cuanto a riquezas. ¿Bien? Y luego aparece ahí al ladito su discípulo, ya Gournay, ¿ya? Y Gournay dice que, ojo, maestro, pero no solamente la tierra va a ser la fuente de riqueza, sino que ahora también la industria. Ahora los tiempos de Gournay van a ser entonces un poquito más adelantados, ya entendiendo que él va a ser su discípulo. Y luego de eso entonces él va a atacar los monopolios y dice, oye, si tienen que haber libertad, ¿para qué? Para que la industria finalmente pueda llevar a cabo y desarrollar riquezas. Y ahí aparece el concepto usado hasta el día de hoy, usted lo va a escuchar, el laissez-faire o laissez-passer. ¿Qué significa eso? Laissez-faire es dejar hacer, es decir, ok, que no haya monopolio, que no haya restricciones, sino que hagan nomás, que hagan que finalmente que la industria se desarrolle por sí sola. Y el laissez-passer ya significa, pero que también déjelo pasar, es decir, que vaya de un lugar a otro, que comercialice con este otro, y así sucesivamente. Es decir, da la libertad completa y absoluta para el desarrollo entonces de la industria, del comercio y también entonces de la agricultura. Bien, entonces ambos son franceses, ya porque City la ilustración se enfoca en Francia, ya, y es bien interesante entonces cómo plantea el fisiocratismo desde la tierra, y luego Gournay también cómo aparece el concepto del laissez-faire y el laissez-passer. Bien, y luego entonces vamos a ver a Turgot, que va a ser ministro de Economía de lo que va a ser el gobierno de Luis XVI, que lo vamos a ver más adelante, pero él también planteaba que aparece el comercio, ¿ya? Y este comercio y el trabajo en cuanto a lo que va a ser la igualdad, ¿bien? Es decir, que en es bien interesante el concepto que él tiene, porque él dice todo lo anterior de sus predecesores, es decir, la riqueza, la industria, el comercio, pero también planteaba que todas las clases sociales tenían que pagar impuestos. Y yo decía, pero profe, ¿cómo todas? Sí, porque en la Francia solamente el tercer estado pagaba impuestos, es decir, la nobleza y la gente rica no pagaba impuestos. Y yo decía, pero ¿cómo? Si son los que tienen más plata. Y ahí usted entenderá entonces el por qué finalmente así lleva a cabo la revolución. Y para Turgot, ya él trató de hacer cosas en Francia, pero finalmente no fue escuchado porque los tipos le dijeron, no, esto está loco Turgot. Y la verdad las cosas es que ya vamos a ver cómo va a terminar esa historia. Y por último, y lo puse ahí bien en grandecito, a don Adam Smith. ¿Y por qué lo puse muy grande? Porque la economía actual que nosotros conocemos la originó Adam Smith. Así de sencillo. Es decir, es el padre de la economía moderna, de la economía contemporánea, porque él sostuvo que la única forma y fuente de riqueza es el
trabajo. Y él escribió un libro que es genial, que en algún momento, si vuelvo a insistir, usted se dedica a las humanidades, se va a topar con él, que se llama La riqueza de las naciones. Bien, es bien interesante porque finalmente dice que todo tiene que darse con libertad absoluta, ya donde finalmente... y de ahí aparece el concepto de liberal, de la libertad. Y por eso que hoy en día esta economía liberal, los modelos neoliberales, el sistema capitalista neoliberal, viene de acá, de Adam Smith, que finalmente él planteaba la libertad absoluta para el trabajo, para la creación de riquezas, para el capitalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, es bien interesante porque él dice, todas las actividades, todas, son importantes. La agricultura, la industria, la ganadería, ya el comercio, la explotación minera, todo. Pero todo es importante. Y por esa misma razón entonces él dijo que para que todo esto funcione, tiene que haber entonces una libertad. Y ahí aparece esta mano invisible, porque él plantea el concepto de que es el mercado el que se va a autorregular. Y eso es lo que él llamaba esta mano invisible. Es decir, ok, dejen que pongan los precios, total el mercado se va a autorregular. Es decir, ya si esto va a comenzar a subir los precios, bueno, de otra forma, como no van a tener que bajar y así sucesivamente. Él hablaba entonces de este concepto del mercado y de la mano invisible, que, ojo, vuelvo a insistir, después van a aparecer otros teóricos como Keynes, ¿ya? Y que finalmente van a pulir esta teoría. Pero el creador, entonces, de nuestra economía contemporánea y moderna es Don Adam Smith. Y entonces ahí está su libro La riqueza de las naciones. Bien, y con esto entonces acá te dejo simplemente, le puedes tomar un pantallazo, verlo, copiarlo en tu cuaderno, da igual porque es un poco el resumen que hoy hemos visto en la clase. Es decir, ahí está la ilustración, se caracteriza por la visión crítica, la razón, el rechazo a la revelación divina, la historia como progreso, las libertades, el reformismo, ¿ya? Y vemos los pensadores, en este caso del siglo XVII, luego los pensadores del siglo XVIII y los economistas finalmente y terminando con lo que va a ser Don Adam Smith. Eso, Adam Smith es inglés, ¿ya? No es en este caso de Francia. ¿Bien? Porque en Francia seguían con el fisiocratismo, es decir, seguía todo ligado entonces a la tierra porque tienen mucha tierra. Ahora, recuerden, Inglaterra no tiene tierras, por eso que ellos formaron el capital y después entonces aparece esta corriente liberal a través de Adam Smith. ¿Bien? Súper. Sé que era mucha materia, lo siento, ni sé cuánto tiempo llevamos, pero con esto ya chicos terminamos, ¿bien? Y era porque esta clase sienta las bases de lo que es entonces nuestro mundo contemporáneo y por eso es tan importante que usted la entienda, ¿bien? ¿Cómo definiría usted el concepto de ilustración? Ahí está entonces una pequeña actividad, una pregunta. ¿Cómo se difunden estas ideas ilustradas y bajo qué grupo de la población? ¿Quiénes creen ustedes que son los que difundieron estas imágenes? ¿Habría sido la gente pobre, el tercer estado? ¿Habrá sido quizás... ¿Quién difundiría no sé, estas ideas? ¿Quiénes son los principales exponentes filosóficos y económicos de la ilustración? Resume brevemente entonces cuáles fueron sus principales ideas. Y por último entonces, ¿por qué crees tú que es tan importante, chicos, estudiar la ilustración? Yo me demoré harto porque de verdad era mucha materia, pero tenía que hacerlo en una clase para que no se perdiera el hilo. La pregunta es, ¿por qué creen ustedes que es tan importante estudiar eso? Bien, así que ahí tenemos la actividad. Y por último termino diciendo, ¿cuáles fueron estas consecuencias de la ilustración? Dio un fuerte impulso al desarrollo científico, lo tenemos más que claro. Va a sentar las bases para lo que va a ser la Revolución Francesa. Tercero, ya va a finalmente a hacer que la respuesta de los reyes es la aparición de un despotismo ilustrado. ¿Qué? Sí, lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ok? Y entonces todo este cuestionamiento a lo que era entonces este poder político va a ser ejemplo para lo que va a ser las revoluciones en América, es decir, las revoluciones, en este caso norteamericanas, con la revolución de Estados Unidos y también las revoluciones de Latinoamérica con todos los procesos de independencia que vamos a ver en el siglo XIX, es decir, un par de añitos más nomás. Y en ese sentido entonces es parte de las consecuencias de la ilustración. Y por último entonces, al crear la enciclopedia, se crea entonces este libro que es capaz de unir todo el conocimiento que tienen en los seres humanos en el planeta. Y por esa misma razón, hasta el día de hoy nosotros seguimos usando la enciclopedia.
Y con eso, chicos, ha sido todo por el día de hoy, la clase de la ilustración. Espero que te haya gustado. Hemos tratado de resumir lo más posible entonces estos grandes contenidos, pero sobre todo siempre invitándote a la reflexión, invitándote a desarrollar tu pensamiento crítico y finalmente también a invitarte que sigas averiguando más, sigas leyendo, puedes complementar con tu libro de clases, puedes complementar viendo videos en YouTube. Y si te gustó este tema, de verdad aprovecha este hilo y sigue viendo más y más y más para que finalmente entonces me diga después, profe, ¿sabe qué? Me encantó la ilustración. Bien, mi nombre es Álvaro Álvarez, soy el loco profe de historia, @cero recargado en las redes sociales. Muchas gracias, muchas gracias por haber visto este video. Te mando un abrazo tremendo. Y si estás viendo esto desde el canal de YouTube, ahí ya salieron hace rato ya lo que es entonces mis últimas clases y también entonces para que te puedas suscribir al canal. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo tremendo a la distancia. Y nos vemos, chicos. Que estén muy bien. Cuídense.